Bien, hermanos, como ya sabrán, vamos a estudiar sobre los atributos de Dios. Y para eso vamos a tener un texto guía, ¿ya? No es que vamos a leer el texto acá, no es que vamos a hacer casi explícito con lo que está acá, sino que va a ser un texto guía de referencia. Y la idea es que también podamos reflexionar en torno a los atributos que vayamos estudiando. Son alrededor de 20 más o menos. Así que vamos a estar 20 semanas y la idea es que podamos también ir reflexionando, conversando, discutiendo sobre esto. Entonces para eso yo les traigo un material que es como una especie de guía de estudio, que si me ayudas Bárbara a repartirlo, está ahí. Que la idea es que a través de ese material ustedes puedan ir respondiendo 3 preguntas, que es las que vamos a estar discutiendo, conversando, analizando en el estudio. Tengo 20, yo creo que alcanzamos. ¿Sí? Y después 16. Yo creo que vamos a quedar cortos. Ya, aquellos que quieran compartir hoy día y después yo la próxima semana les traigo uno, ¿ya? Sobre todo los matrimonios. Confío. Sí, porque yo sé que vienen 2 más en camino todavía y posiblemente se unan 2 más. Así que yo el domingo les puedo traer una copia más. Creo que tengo 21, así que ahí vamos a ver. Así que mientras Bárbara reparte, yo también les quiero comentar que la idea es que no esté yo solamente acá adelante, sino que a futuro también, si algún hermano siente ese deseo de querer exponer, converse conmigo y podemos agendar un día, una fecha, un tema para poder ahí exponerlo y conversar, ¿ya? Así que hermanos, ya hay lápices para aquellos que quieran anotar. Si usted quiere anotar después en la casa, puede hacerlo también, si es un tema más personal. La idea es que igual esas preguntas las vayamos conversando durante la clase. Así que vamos a comenzar y esta parte del día de hoy o esta clase del día de hoy va a tener 2 partes. En primer lugar, una que va a ser una introducción y después ya el primer atributo. Entonces, esta parte de la introducción va a ser un poquito más técnica, en el sentido de que va a ser más parecida a una clase de seminario, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que podamos entender un poquito de dónde estamos partiendo. ¿Ya? Y para comenzar, me gustaría que alguien pudiese leer Isaías 55 del 8 al 9. Está ahí, si alguien lo quiere leer, en voz alta. Ya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya, muchas gracias, hermana Juanita. Aquí el texto de Isaías nos muestra que los pensamientos del Señor, los pensamientos de Dios son más elevados o son superiores a los nuestros. Y ahí tengo subrayada la parte final que dice, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un segundo texto que está en Romanos 11, 33 y 34. ¿Quién quiere leerlo? Ya. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ya acá en el Nuevo Testamento tenemos, acá es como una declaración, una alabanza de Pablo, en donde él ya después de haber hecho una exposición de lo que es el Evangelio a través de esta carta, llega a esta parte donde dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, la profundidad de las riquezas. Entonces nuevamente vamos viendo que poder comprender en su totalidad cómo es Dios es complejo para el hombre. Es muy difícil, porque hay una diferencia enorme. Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando del hombre, del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Se dan cuenta cómo la misma escritura nos va mostrando que el hecho de que el ser humano intente
comprender y entender cómo funciona Dios es un acto difícil, complejo, por no decir imposible. Y ese es el gran desafío de la teología. Porque usted puede estar toda su vida estudiando, leyendo la palabra del Señor, y aún así no va a poder comprender en su totalidad cómo es Dios. Y aquí viene la primera reflexión, que eso nos tiene que llevar a la humildad. Porque jamás vamos a poder comprender en su totalidad cómo es Dios. Pero acá está lo maravilloso, hermanos, porque así como la Biblia nos muestra que el hombre, el ser humano, no puede comprender, el mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente, en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Empieza a cambiar un poquito el panorama. Ya no es algo tan complejo, porque el mismo Señor Jesucristo dice que podemos conocerle. La primera carta de Juan 5:20, en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿cómo entendemos esto, hermanos? Que por un lado la Biblia nos dice de que no podemos comprender, y por otro lado la misma Biblia nos dice que sí podemos comprender. Y ahí hay un dilema, que si usted alguna vez estudia teología en un seminario, cuando tome el ramo teología sistemática, lo primero que le van a enseñar es lo siguiente: que Dios es incomprensible, pero es conocible. Dios es incomprensible, pero a la vez Él se ha dado a conocer. Y a través de ese acto en el cual Él se da a conocer, nosotros podemos estudiar y conocerle. Pero jamás vamos a poder comprender en su totalidad cómo es Dios. Jamás. Aunque estemos toda nuestra vida en la iglesia, toda nuestra vida estudiando la palabra, jamás vamos a poder estar en la mente del Señor. Jamás vamos a poder entender por qué Él hizo las cosas que Él hizo, o por qué Él obra de tal forma. Eso no podemos, pero sí podemos conocerle. Y para poder conocer a Dios, y esto también es parte de teología sistemática, es necesario que Él se revele. Nosotros no podemos conocer a Dios a través de nuestras experiencias, a través de lo que nosotros creemos, a través de la filosofía. La única forma de conocer a Dios es que Él mismo se haya dado a conocer. Y esto es una clase también para los catecúmenos, que ya lo vimos, pero es para reforzar. ¿Cómo Dios se ha dado a conocer? A través de la revelación. En primer lugar, la revelación general. Por ejemplo, la creación. No sé si usted recuerda el Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, toda la creación da cuenta que existe Dios. Y de hecho Pablo en la carta a los Romanos, él también dice algo similar y dice que el ser humano no tiene excusa. El hombre no tiene excusa de decir que Dios no existe o que nunca le dijeron que existía. Porque la misma creación da a entender y muestra que existe alguien que está por sobre todas estas cosas y que la ha diseñado y ha creado, y todo esto funciona por Él. Y por otro lado también Romanos 1 nos va a enseñar de que la conciencia humana también nos va a mostrar que existe algo superior, que es como la ley natural que algunos le llaman. Entonces Dios se ha dado a conocer a través de esto. Pero la verdad es que esta revelación general no es suficiente, porque Dios así lo quiso, para que el ser humano o el hombre pueda tener una relación con Él, una comunión con Él. Y de ahí viene lo que nosotros conocemos como la revelación especial. Y la revelación especial está más relacionada con la salvación, con la redención. Y cómo Dios se ha revelado de forma especial con el ser humano. En el Antiguo Testamento vemos visiones, sueños, en donde el Señor hablaba, daba a entender
su palabra, su mensaje. Teofanías. ¿Alguien sabe lo que es teofanías? ¿No? Teo es Dios. Son manifestaciones de Dios. ¿Usted, por ejemplo, recuerda la zarza ardiente? Esa es una teofanía. Exacto. Dios se toma de algo para mostrarse y darse a conocer. ¿Han escuchado de Melquisedec? Algunos llegan a la conclusión de que Melquisedec, que es un personaje que no se sabe de dónde aparece, es una teofanía que apunta a Cristo. ¿Ya? Dios a través de ese personaje estaba ahí en la historia, se manifestó. También Dios se revelaba a través de ángeles, que eran sus mensajeros. Lo ha hecho a través de la Escritura y de forma ya plena lo ha hecho a través de Jesucristo. ¿Recuerdan Hebreos 1 como parte? ¿Qué dice Hebreos 1? ¿Alguien recuerda? O el primero que lo encuentre, que lo lea. ¿Qué dice Hebreos 1? Acá está. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, ¿qué es lo que parte diciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos tiene en su mente mostrar la suficiencia de Cristo y que todo lo del Antiguo Testamento mostraba y apuntaba a Cristo. Por tanto, así como Dios antiguamente habló de muchas formas, ahora se ha revelado y nos está hablando a través de Cristo, del Hijo. Entonces, teniendo esta idea general de que la única forma de conocer a Dios es que Él se haya revelado, nosotros podemos conocer al Señor a través de lo que está en la Escritura, a través de Cristo, a través de lo que Él nos ha dejado. Y eso es lo que nosotros conocemos como atributos de Dios. ¿Qué entendemos por atributo? ¿Qué significa un atributo? Son sus características. ¿Característica? ¿Qué más? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cualidad también escuché? ¿Qué más? Rasgos que definen, por ejemplo, en el caso de Dios, el carácter. ¿Cómo es Dios? Si usted quiere conocer cómo es Dios, tiene que estudiar los atributos de Dios, porque ahí nos va a mostrar cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo Él actúa, cómo Él opera a través de la historia. Y nosotros vamos a considerar dentro de estos atributos dos atributos, que es comunicable e incomunicable. Si bien es una distinción técnica, es interesante entenderla, a qué es lo que apunta esto. ¿Alguien ha escuchado lo que son los atributos comunicables? Cintia. Sí, son aquellos que de algún modo comparte con las personas, con los seres humanos, pero los seres humanos los tenemos de una forma imperfecta. ¿Ya? Dios es santo y perfecto en ese sentido. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esa es la definición. Los atributos comunicables son esos atributos que le pertenecen a Dios, pero Él de alguna forma permite que el ser humano, que es creación de Él, manifieste y refleje esos atributos. ¿Se les viene alguno a la mente? El amor. ¿Algún otro? La justicia. De forma imperfecta a lo mejor, pero podemos manifestar la justicia. Y por otro lado están los incomunicables, que por consecuencia lógica es la negación del otro. Son aquellos atributos que le pertenecen únicamente a Dios y que no son transmitidos al ser humano, que solamente están en Él, que son característicos de Él. ¿Conocen alguno? Santidad también aplica para el ser humano. Podríamos ahí discutir si es comunicable o incomunicable. Pero Pablo dijo omnipresencia y omnisciencia. ¿Qué significa eso?
que todo lo sabe. Claro, nosotros no. Nosotros no. Y eso marca una diferencia entre el Dios creador y las criaturas. Hay atributos que solamente le competen a Él. Y el día de hoy nos corresponde estudiar el primer atributo, que es la infinitud. Pregunta: ¿será un atributo comunicable o uno incomunicable? ¿Por qué? Porque solo es infinito, ¿cierto? También lo vamos a ver más adelante. Entonces, solamente Dios es infinito. ¿Y qué es lo que yo quiero que hagamos a través de estos estudios? En primer lugar, que seamos capaces de poder definir con nuestras propias palabras cómo explicaríamos o cómo describiríamos ese atributo. Entonces, la idea es que usted ponga atención, reflexione, incluso puede llenarlo en su casa después, pero que usted sepa explicar qué significa esto. En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios, pero también sobre nuestra relación con Él a través de este atributo? Y finalmente, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? O sea, si estamos conociendo a Dios, evidentemente eso tiene que producir un cambio en nuestra forma de vivir y relacionarnos con Él. Y cómo cambia también mi relación con los demás. ¿Ya? Entonces yo les dejo esas 3 preguntas de reflexión para que al final también podamos conversar. Usted también vaya pensando en función de lo que vamos a ir conversando. Y el texto que yo quiero usar de referencia el día de hoy es el Salmo 147, versículos 4 y 5, en donde, describiendo la grandeza de Dios, dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y aquí yo les quiero hacer la pregunta, hermanos. Cuando hablamos de infinito o la infinitud de Dios, ¿qué entendemos o qué se nos viene a la mente? ¿Qué significa que algo sea infinito o que Dios sea infinito? ¿Ya? ¿Ya? Porque si ustedes se fijan, las primeras definiciones que me dieron apuntan más a eternidad, porque lo están encasillando en lo que es el tiempo. Pero cuando hablamos de infinito, va más allá que eso. Y Bárbara creo que lo dijiste. Que no tiene límites, en todo sentido. En todo sentido. Dios no tiene límites en todo sentido. Y va más allá del tiempo incluso. Por tanto, Dios es infinito, por tanto no puede ser medido ni limitado. Con infinito queremos significar que Dios no tiene límites, ni frontera, ni final. Lo que Dios es, lo es sin límites. Todo lo que Dios es, lo es sin límites ni fronteras. Yo quiero ser bien honesto, hermanos, cuando yo empecé a preparar este estudio, a medida que avanzaba, me sentía cada vez más miserable. Porque uno dice, sí, Dios es eterno, Dios es infinito, pero cuando uno realmente piensa y reflexiona lo que eso significa, es que realmente no somos nada. Ante Él no somos nada, hermano Juan Carlos. Entonces, y por eso es importante el conocer a Dios a través de sus atributos. Porque así nos vamos a poder relacionar perfectamente y de mejor manera con Él. Porque nosotros no somos infinitos. Nosotros somos finitos. En este plano, en nuestra vida tenemos inicio y fin. Podemos medir las cosas. Si usted quiere ir a comprar 1 kilo de pan, va, pide 1 kilo de pan, lo pesan o lo masan y se lleva ese kilo de pan. Si usted quiere medir y cortar un pedazo de fierro, usted ocupa una wincha, mide y lo corta. Nosotros vivimos en un plano en donde podemos medir, cuantificar las cosas. El tema es que a Dios
No podemos. Con Dios no podemos. Porque Dios está más allá que eso. Dios es absoluto. Nada puede contenerlo ni medirlo. Y por eso yo creo que este atributo es importante como el inicial, como el primero. Porque nos raya la cancha. Nos dice, si tú quieres conocer a Dios, quieres estudiar sobre los atributos de Dios, en primer lugar tienes que entender que Dios es infinito y tú no. Y que jamás vas a poder conocer en su totalidad y comprender cómo es Dios. Hermano Tomás. La verdad no tengo idea. No lo sé, no lo sé. Sí. Sí, sí. Pero es una pregunta válida. ¿Ah? No, está bien, hermano. Sí, para esto es. La verdad no lo sé. No lo sé cómo. De hecho, la Biblia nos da muchos detalles sobre lo que es el punto final de la historia. Habla de la redención, de que nuestros cuerpos serán transformados, que estaremos con Cristo adorando, pero más allá de eso como que nos cuesta entender y hacernos una idea. La verdad no lo sé, pero se lo vamos a preguntar al Señor cuando estemos con Él. Y vamos a poder comprender. Claro, pero cuando habla de siempre yo creo que habla un poquito de tiempo. Pero cuando hablamos de infinitud abarcamos más que el tiempo. Entonces habría que ahí ver qué significa eso, ¿ya? Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tengamos esto presente, de que nos estamos relacionando con un Dios que es infinito. Nosotros, seres finitos, nos estamos relacionando con un Dios que es infinito. Y aquí yo tengo algunas aplicaciones, o cómo entendemos esto. Cuando hablamos que Dios es infinito, tenemos que decir que Dios es infinito en poder. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere, actuar como Él quiere. Y fíjense que es una frase que nosotros podemos decirla, repetirla, enseñarla, pero a veces como que en la práctica no lo vivimos. Porque a veces sentimos que hay cosas que Dios no puede hacer o que está limitado. Incluso aquellos que son de una línea más arminiana van a decir de que el hecho de que un hombre pueda ser salvo a través de la fe y la predicación va a depender si es que el hombre acepta o no. ¿Y dónde queda el poder de Dios? ¿Dónde queda el poder de Dios? Una vez Marcos Witt, un cantante, que no me gusta en realidad, pero lo escuchaba cuando es joven, él una vez le preguntaron con respecto a esto, ¿qué pasa cuando el ser humano rechaza o si el ser humano tiene esa capacidad de rechazar la salvación o el mensaje del Evangelio? Y básicamente la conclusión que él llegaba era que en cierto sentido Dios estaba atado de manos por la voluntad humana. O sea, la decisión final del hombre es lo que define si Dios cumple o no su propósito. Y aquí viene la pregunta. Bíblicamente, ¿es así? Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Y tenemos que entender y relacionarnos con Él sabiendo de que es un Dios que tiene poder para hacer lo que Él quiere. Él puede hacerlo todo. Hermano Juan Carlos. Yo entiendo y creo eso, pero ¿qué pasa con el libre albedrío y su promesa de respetar? Exactamente. La soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano son dos cosas que están en la Biblia, que van de la mano y que incluso yo creo que plenamente coexisten en armonía. O sea, una cosa no invalida a la otra. El tema es que, bueno, vamos a entrar a otro detalle, pero el libre albedrío tiene que ver un poquito con la condición del ser humano, de poder aceptar o no, como algunos lo señalan, la salvación o la fe. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que Dios actúa con respecto a sus propósitos y a sus decretos que son eternos.
Dios cumple y trabaja en función de sus decretos. Antes que nosotros existiéramos, Él ya conocía todo. Ya sabía quién era usted, sabía que iba a estar el día de hoy acá. Él ya lo sabía todo. Por lo tanto, tenemos que entender y destacar este atributo de Dios, que Él es infinito en poder. Por otro lado, en tiempo. Es eterno, Él sabe todo, nuestro pasado, presente y futuro. Todo está en sus manos. Todo le pertenece a Él. Infinito en conocimiento. ¿Quién más que Él? Infinito en perfección. Infinito en el espacio. ¿Se acuerdan del Salmo 139? Cuando habla de que si yo me fuese a tal lugar, ahí estás tú. Si me fuese para el otro lugar, allá estás tú. En su infinitud Dios está. Es infinito en bondad también. Es bueno por excelencia. Todas las cosas que Él hace son buenas. Todas las cosas que Dios hace son buenas. ¿Y por qué muchas veces criticamos y cuestionamos a Dios? ¿Por qué muchas veces creemos y decimos de que no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo con mi vida? O no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo con la iglesia. Pero Dios es bondad. En su infinitud, todo lo que Él hace es bueno. ¿Sí? Estamos hablando del tema de que todo lo que hace es bueno. La maldad para Él sería bueno. Porque la maldad también lo crea, porque todo proviene de Él. De hecho, cuando saca al hombre del huerto, dice: es igual a nosotros, conoce el bien y el mal. Entonces, como conocedor del bien y el mal, y como creador, también sería bueno para Él la maldad. Buena pregunta. Difícil pregunta. Ha habido un intento por poder comprender esto de la maldad, de dónde proviene. Claro. En primer lugar, nosotros entendemos que bíblicamente Dios actúa en función de sus decretos. Que nada de lo que ocurre en la historia no es algo que Él ya haya pensado o visto desde antes de la creación. Por lo tanto, cuando el ser humano peca y entra al pecado y se corrompe la relación con Dios, eso también era algo que Dios tenía previsto dentro de la historia. No fue algo que, como que el ser humano le arruinó los planes a Dios. Así como, oye, hice todo bueno, el ser humano por desobedecer me arruinó todo, yo ahora tengo que hacer un plan B, voy a mandar a Cristo para morir por ello. No es así. Incluso la caída es algo que está decretado por Dios. Ahora bien, ¿cómo entendemos esto del mal? Y aquí nos vamos a salir de la clase, pero muchos llegan a la conclusión de que el mal podemos definirlo como la inexistencia del bien. O sea, Dios crea todo bueno. Y ahí está el punto. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, podríamos entender y comprender que algo es bueno si por otro lado no hemos tenido la experiencia de saber qué es lo malo? La ausencia de Dios, en primer lugar. Entonces yo me animo a pensar, y esta es una reflexión más personal, de que Dios permite el mal, que Dios permite que pasen esto, para que nosotros aún así amemos más su obra y comprendamos su bondad. Porque estar lejos de Él, estar fuera de Él, no es bueno para el ser humano. Entonces yo creo que ahí viene un poquito el tema de la explicación del mal. Dios, en su infinidad, Él, al decretar y determinar todo, estaba el mal presente. Cómo se ejecuta ya es más complicado, pero nosotros creemos que el ser humano es responsable por sus actos. En cuanto a porque podemos ver si el hombre no hubiera caído, no prometería la simiente de la mujer, por lo tanto, Cristo no vendría a humanizarse y quedar toda la creación bajo sus pies, heredar todo lo del Padre. Entonces, estaba planificado para mí, yo planificó todo
Sí, Me llama la atención también de que Adán y Eva no se conocieron antes de la caída, sino que después de la caída conoció, dice, Adán a Eva y engendraron. Entonces como que a mí veo la escritura y veo que el Señor planificó todo tal como lo estamos viviendo. exactamente, sí, sí, allá quiero llegar, hermanos. Que nada de lo que ocurre en la historia es algo que no estaba en la mente del Señor. Todo estaba. Y el Señor, en su soberanía, ha hecho todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Y es bueno. Y eso lo llama, que es bueno para su gloria. Hermano Igor. Yo creo que entender la situación de la caída provoca lo que después los reformadores enseñaron, que es la degradación total del hombre. El hombre quedó muerto. Por eso Pablo va a explicar de que Dios nos dio la ley, para que supiéramos qué es lo que era malo y lo que era bueno. Nos dio un código ético para que nos relacionáramos y entendiéramos. Y Pablo va a decir claramente, si yo no hubiera conocido el mandamiento, no sabría que era pecado. Dios nos dio para que quedáramos cautivos de eso, para que después mostrara su misericordia con Cristo. Porque ningún hombre puede ir a Cristo por voluntad propia, si Dios no lo quiere. Y eso es parte del plan de Dios. Porque Dios actúa como actúa, no lo vamos a comprender como decíamos al inicio, pero podemos saber de qué Él está obrando así. Entonces, ahora viene la pregunta práctica, hermanos. Ya que tenemos noción de cómo es Dios, ¿estamos adorando a Dios sabiendo que Él es infinito? ¿Lo estamos adorando de esa forma? ¿O muchas veces estamos adorando a un Dios finito? Y les pongo un ejemplo. Dios es eterno, ¿cierto? Dios está más allá de esta vida. ¿Y por qué a veces vivimos como si todo fuese en esta vida en realidad? Como si lo importante fuese lo que estamos acá. ¿Estamos teniendo eso en mente a la hora de relacionarnos con Dios, de adorarle? ¿O nuestra forma de vida está apuntando a un Dios infinito? Un Dios que va más allá de esta vida. Un Dios que va más allá de las riquezas de esta tierra. Un Dios que está más allá de todo lo que podemos alcanzar y obtener mientras estemos aquí en la tierra. O a veces nuestra forma de ver y conocer a Dios es más del plano temporal. Y adoramos y servimos a un Dios que solamente trabaja en lo finito. Yo les dejo esa reflexión. Porque ciertamente a veces fallamos. Y cuando entendemos de que Dios es infinito, se me viene inmediatamente a la mente el segundo mandamiento. ¿Qué es lo que dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué enseña Dios con este mandato? De no hacernos imagen de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que no seamos finitos. ¿Ah? Que no seamos finitos. Que cualquier imagen, cualquier forma que tengamos de poder representar a Dios, se va a quedar corta. Porque nada lo puede contener, nada puede representarlo. Por más que intentemos hacerlo, vamos a fallar. Y por eso Dios nos dice, no pierdas el tiempo haciéndolo. Porque no vas a poder. Hermano Simón. Nuestra mente es finita, no está capacitada para crear una imagen de Dios, ¿ya? En el sentido de todo lo que nosotros podamos echar a volar en nuestra mente tratando de buscar una forma de representarlo, no tiene sentido. Porque él no tiene una forma definida.
según lo que yo entiendo. Sí, sí. No tiene una forma definida en la cual nosotros digamos, así es Dios. O sea, así lo grafico. Sino que es una situación que para nosotros es compleja. Y no es solo para nosotros en este tiempo que quisiéramos tener la posibilidad de conocerlo. También hubo personajes en la historia que quisieron conocerlo, querían que se mostrara. Y Dios nunca permitió mostrarse, incluso hay un personaje que solo le dio las espaldas, dice, pero en el fondo solo dio la gloria del resplandor, nada más. Entonces no hay en nuestra capacidad de echar a volar nuestra mente algo que pueda semejar a Dios, porque no hay, no existe. Exactamente. No sé si ustedes vieron la noticia esta semana de unos astronautas que estuvieron, creo que hartos meses, como 9 meses, ¿no? Y recién ayer o antes de ayer pudieron, cayeron al mar, llegar a tierra. Entonces yo me ponía a pensar un poquito en cómo el Señor también, a través de su creación, nos da a entender que es infinito. Porque el ser humano ha podido lograr entender cómo funciona el sistema solar. ¿Cierto? Los planetas, los satélites, la Luna, orbitando alrededor del Sol. Pero el mismo espacio nos muestra de que eso no es todo. Que además de eso, que conforma la Vía Láctea, eso está moviéndose en torno a otro sistema, el cual está compuesto por más de 50 galaxias. Y nosotros hasta el día de hoy, con la tecnología que hay, con suerte podemos llegar a la Luna. Y algunos físicos dicen que el universo tal cual como es, sigue expandiéndose incluso. Sigue creciendo. Y yo los quiero llevar a pensar, hermanos. Todo ese espacio que está ahí, que no podemos conocer, que posiblemente nos vamos a morir sin saber más allá de eso. Que está expandiéndose en el espacio, en el plano temporal y material, todo eso está en la mente del Señor. Y Dios conoce todo eso. Y Dios gobierna y controla todo eso. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios infinito que creó todo y todo lo que existe está por Él y Él lo sustenta. Por tanto, el Señor también nos deja estos ejemplos, yo creo, de la creación para mostrarnos que Él está por sobre nosotros. Totalmente. ¿Qué es lo que dice entonces Pablo? Solamente decir que, como para entender la infinitud, podría decir que este atributo está complementado o junto con todos los demás. O sea, infinitamente poderoso, infinitamente bondadoso. Sí. Como que acompaña todo lo... Exactamente. Y por eso es el primero. Porque primero tenemos que tener claro eso, de que Dios es infinito. Por lo tanto, cuando veamos los otros atributos, va a reflejar también ese primer atributo. ¿Hermano Igor? Dios, mediante esto, nos muestra lo insignificante, lo pequeño que somos. Porque recuerden que desde cuando fue la caída, ¿qué le dijo el diablo? Seréis. No sé. Y el hombre siempre ha querido tomar ese atributo. De hecho, en la Edad Media se decía que la Tierra era el centro del universo. El hombre era tan ansioso que decía que la Tierra era el centro del universo. Todo giraba en torno a la Tierra. Incluso la Iglesia Católica Romana atrasó, que fue la época del oscurantismo, no permitía que los científicos divulgaran la verdad, porque ellos sostenían de que la Tierra era el centro y que nosotros éramos lo más grande que existía. Y después Dios nos mostró que somos la nada. No somos nada. A medida que más se descubre, más ignorante nos volvemos, porque somos más cosas. Igual cuando uno estudia la Biblia, uno aprende algo y se siente más ignorante y más pequeño, y nada en agua tan profunda. Claro. Y ahí viene un tema práctico, hermanos.
Porque nosotros tenemos la bendición de poder tener una relación con Dios, una comunión con Él. Entonces, ¿se ha puesto a pensar lo que eso significa? Que el Dios infinito, creador de todas las cosas, quiso tener una relación contigo. Quiere tener una relación día a día contigo. Quiere estar contigo. Y eso no te vuela la cabeza. ¿Cómo algo tan poderoso, majestuoso, está con algo que es tan insignificante como uno? Y está ahí el Señor. Y quiere morar y vivir con nosotros. Eso es hermoso. Bárbara. Iba a decir exactamente lo Ah, ya. mismo, usando con esas palabras, pero para allá quería apuntar. Y eso me lleva a mí, ser humano, a comprender justamente cómo debo cambiar mi relación con Él, o cómo debo acercarme a Él cuando comprendo quién soy, es decir, lo nada que soy, versus este ser infinito, inmenso, increíble y todo tremendo, que decidió considerarme, que decidió amarme, que decidió enviar a su Hijo para que muriera por mí y por mis pecados. O sea, de verdad, es como, aquí casi uno tendría que estar rendido de guata, Sí. porque es que eso inmediatamente te confronta y te hace nada, Sí. porque te queda rendido. No, es que no hay otra forma, no hay otra forma. Por lo tanto, ¿cómo voy a dirigirme a Él? Decir, mira, Dios sabe que tal vez no puede ser así. Porque mientras más lo conozco, mientras más lo entiendo y comprendo a este ser incomprensible, Claro. es que más me lleva a querer amarlo, querer honrarlo, querer deleitarme en la adoración que le quiero entregar, perfeccionar mi camino, y lo que siempre dice Ramiro, o sea, no estar sujeto al pecado porque es algo que no le agrada. Por lo tanto, si yo quiero agradarle, debo tratar de santificar mi vida y de hacer cosas distintas. Ahora, por supuesto que en el camino me voy a equivocar, me voy a caer, y Dios, que es infinitamente grande en misericordia, nuevamente me va a perdonar. Pero es entender todo eso, pero es rendir enteramente la vida a Dios y comprender por qué estamos aquí. Exactamente. Otro caso práctico. Antes de eso, ¿se ha sentido solo alguna vez? ¿Ha lidiado con la soledad? De que a lo mejor no le importamos a nadie. A todos nos ha pasado. Pero imagínense cómo a través de la Escritura nos damos cuenta de que este Dios infinito, todopoderoso, está con nosotros. O sea, por más que nos sintamos solos, por más que el mundo nos dé la espalda muchas veces, no estamos solos realmente. El Dios que creó todas las cosas está ahí y quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso, hermano Simón. Dentro de lo que nosotros conocemos y hasta donde somos informados por los científicos que tratan de sacar sus ojos más allá, llegar cada vez más lejos. Tal como decía usted, el universo se va expandiendo. ¿Ya? Y me hace eco la palabra de Jesús cuando dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, Dios no ha cesado nunca de obrar, de crear, de hacer cosas. Y hay un ejercicio que nosotros como familia siempre lo practicamos. En las noches de verano, por supuesto, la noche de verano, cuando tratamos de apagar todas las luces que están cerca de nosotros y nos tiramos de espalda en el pasto, en algún lugar, y tratamos de mirar más allá hasta donde nuestros ojos son capaces de alcanzar. Mirar las galaxias, mirar la Vía Láctea. Y cuando más arriba mira uno, tomo las palabras de Marigor, más pequeño, más insignificante, más basura son. Algo que no tiene
ninguna importancia para Dios, mi persona, o sea, mirándolo desde el punto de vista ¿Qué le puedo dar yo a Dios? de lo que soy yo y lo que es Dios. Entonces yo no sirvo, no soy nada. Entonces, muchas veces nosotros lo cuestionamos, lo tratamos de meter en un marco a Dios y manejarlo. ¿Ya? Esto es lo que yo quiero y por favor necesito que haga esto por mí. Pero cuando nosotros, te vuelvo a decir, cuando nosotros tenemos la posibilidad de observar el firmamento y recrearnos y mirar esas cosas en silencio, sin hablar, porque esto hay que hacerlo así en silencio. Entonces nos damos cuenta que en toda la inmensidad yo no tengo nada que sirva, en cambio Dios me tomó para ser parte de su proyecto divino. Entonces eso me hace ser agradecido y lo que no comprendo no me importa. Si hay algo que siempre en mi vida de creyente, que tengo varios años, nunca me he cuestionado cosas que a veces los teólogos y las personas se enfrentan unos con otros tratando de encasillar el pensamiento de Dios. Y como usted lo decía recién, ¿quién fue ese consejero? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo voy a tratar de entrar a la mente de Dios si yo soy la nada misma dentro de la creación? Entonces eso nos hace reconocer que lo que somos y lo maravilloso de Dios, de tomarnos en cuenta para ser hijos suyos, para ser parte de aquellos salvos que Él llamará para vivir, yo creo que eternamente con Él. Sí, sí, sí. No, de eso no hay duda. Efectivamente, hermanos, cuando... ¿Quieres decir algo? Sí. Sí, sí. No, ahondando lo que decía el hermano ahí, si nosotros vemos, nosotros podemos ver el sistema solar nuestro. La Vía Láctea, que es nuestra galaxia, tiene muchos sistemas solares. Después, aparte de eso, vienen galaxias, que son muchas, no lo entendemos. Y todo lo que ven los científicos son teorías. Formas de entender. Una forma de entender son teorías, no son comprobables porque no pueden medir. No hay forma de medir, no tenemos instrumentos para medir. Entonces, y viendo en ese sentido, la Tierra, si Dios está en el tercer cielo, como decía el apóstol Pablo, que está por sobre toda la creación y envuelve toda la creación, la Tierra no se vería. O sea, no somos nada. Un punto, pero nada. Y a pesar de que el hombre está en la Tierra, bueno, muchas veces nosotros creemos ser muy especiales en la creación de Dios. Y eso a veces nos juega en contra, por creernos especiales. Sí, sí. Me venía a la mente un tema que hoy en día también es algo práctico. Muchas veces en nuestra sociedad, en nuestra cosmovisión, el ser humano está en esta búsqueda del valor. ¿Qué es lo que te da valor a ti? ¿O qué es lo que define tu valor? Entonces, hay gente que busca y está toda su vida formando ese valor a través de una carrera profesional, a través de una familia perfecta, a lo mejor a través del éxito en la vida. Y a veces pasa todo lo contrario, que te das cuenta que no puedes lograr eso y uno dice, oye, no tengo valor, entonces, no, soy insignificante. Pero yo creo que aquí hay un tema práctico bien importante, que el valor de nosotros, el valor de cada uno de nosotros, no está en las cosas que podemos hacer en esta vida, no está en las cosas que vamos a lograr en esta vida. El valor que tenemos nosotros es que Dios nos amó. Eso ya nos hace valiosos ante los ojos del Señor. No tenemos que estar en esta vida buscando ser reconocidos, que la gente diga, oye, realmente esa persona es valiosa. No, el hecho de que Dios te haya amado, ese Dios infinito que está por sobre todas las cosas, quiera tener una relación contigo, te bendiga, te ame, eso te hace más que valioso. Y eso es lo que tenemos que enseñar también como iglesia. El valor del cristiano está en que es amado por el Señor, este Dios infinito. Hermano Igor. En general, la gente busca el sentido de vida y trata de llenarse con las cosas que existen. Y se va dando cuenta que el ser humano nunca termina de codiciar. Y
misericordia, su amor, está comunicando su carácter. El amor por su creación, por aquellos por los que cayeron. Y ahí es donde uno se va dando cuenta que la única manera de ser llenos y tener una vida abundante, como dicen, es teniendo al Señor. Nada más. No hay mujer, no hay hombre, no hay auto, no hay casa, no hay nada que nos pueda satisfacer. Vean cuántas personas esta semana que no tienen felicidad. Cuántas personas están cayendo en situaciones extremas. Que el mundo necesita esto. Exactamente. De hecho, y esto es una reflexión que la leí una vez, la encontré bien interesante, y que está tomada de Eclesiastés, que Dios en el ser humano le puso algo que es eterno, le puso la eternidad en su ser, en su corazón. Por tanto, el ser humano, la única forma que se sienta lleno es a través de algo eterno, porque Dios puso la eternidad en el corazón del ser humano. Por tanto, ninguna cosa material, ninguna cosa creada va a llenar al ser humano. Solamente eso eterno, que es Dios. Y por eso el Señor es el que llena, el que le da sentido a la vida. ¿Ya? Por eso es infinito. Exactamente. Yo en la mañana desperté y me puse a orar. Y cuando estaba orando, dije, Señor, tú tienes oído para escucharme a mí. ¿Cuántos en este momento, pero cuántos, estarán pidiendo algo a ti? Y tienes oído para escuchar a todos los que estamos pidiendo y responderlo como Él quiere y cuando Él quiere, porque cuando es su voluntad. Y yo me encontraba tan chica, yo decía, Señor, pero ni un gusano me siento, porque el gusano se mueve, pero yo en este momento me siento tan poca cosa pidiéndote a ti y tú me estás escuchando. De tan lejos que está, que decimos que está sobre el cielo, pero Él está a nuestro lado. Él nos está escuchando. Y en este momento, ¿cómo estará feliz Él que nosotros estamos aprendiendo de lo que Él nos dejó? Amén. Bien, hermanos, quiero destacar una frase de Tozer en el libro, que él dice lo siguiente en relación a el conocimiento de Dios. Él dice que el cristianismo está en decadencia y se está hundiendo en la alcantarilla porque el Dios del cristianismo moderno no es el Dios de la Biblia. No quiero decir que no oramos a Dios, me refiero a que queramos a un Dios que es menos de lo que debería ser. Debemos pensar en Dios como el ser perfecto. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá Tozer? Que muchas veces los cristianos tenemos una concepción baja y menor de cómo es realmente Dios. Y a veces oramos a un Dios menor que el Dios de la Biblia, en el sentido de sus atributos, de lo que Él es capaz de hacer. Por tanto, eso también, según palabras de Él, ha llevado a que el cristianismo esté en decadencia, porque está confiando y esperando en un Dios menor que el que se revela en la Escritura. Y por eso es importante conocer al Dios que está ahí, que se revela. Finalmente, hermanos, también el libro habla de que Dios se complace consigo mismo. Y esto es lo interesante, que el relato de la creación nos muestra de que Dios, una vez que termina de crear, ¿qué frase Él dice? Cada vez que Él crea algo. Que era bueno, o sea, era como que Él disfruta, como que Él hace y dice, oye, esto está bien, está muy bueno. Por otro lado, también con la redención, cuando está el bautismo del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, lo que Dios está haciendo incluso en la historia es algo que es para la gloria de Él y Él se complace de hacerlo. Es una cosa difícil de entender, pero la misma historia, el curso que está tomando la historia, es algo que glorifica al Señor y que hace que Él mismo se complazca de lo que Él está haciendo a través de los sucesos. Y finalmente, la infinitud de Dios nos lleva a la adoración.
Y por eso es importante. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, inevitablemente tenemos que manifestarlo a través de la adoración. No sé si usted ha leído los Salmos, pero los Salmos tienen esa lógica de reconocer y describir quién es Dios y después alabarlo por eso, anunciarlo, cantarle, vivir para la gloria de Él. Y acá hay una reflexión interesante porque esto también tiene que llevarnos a pensar cómo en nuestra adoración la letra de las canciones están adorando a Dios, están mostrando la grandeza de Dios, o la letra de las canciones están apuntando al yo, lo que yo siento, lo que yo hago. Y eso también es una realidad de las iglesias. Una forma práctica de comprender y vivir esto de la infinitud y la grandeza de Dios es la forma en que lo adoramos, reconociendo su grandeza, alabándolo por lo que es. Y finalmente hay dos conceptos importantes de Dios, que es trascendente e inmanente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es trascendente pero a la vez inmanente? Lo hemos conversado, pero esto ya son las palabras técnicas. ¿Qué significa eso? Algo que trasciende. ¿Qué es? Que traspasa, ¿o no? Más allá de nuestra imaginación. Eso quiere decir, cuando se habla en teología que Dios es trascendente, estamos diciendo que Él está por sobre la creación. Él está por sobre eso. Pero cuando es inmanente, estamos diciendo que a pesar de que Él está por sobre la creación, Él se quiere relacionar y estar con su creación. Y eso es lo que enseña el teísmo cristiano. Un Dios que está por sobre todas las cosas creadas, pero a la vez está presente y obrando en esa creación. Y ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nosotros conocemos. Hermanos, las preguntas. Reflexionemos en torno a esto. ¿Cómo podemos definir entonces la infinitud de Dios? ¿Cómo usted enseñaría a otro que Dios es infinito? No tiene límites ni forma de medida, que traspasa cualquier medida imaginable ¿Ya? y que no podemos medir. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo podemos definir que Dios sea infinito o tenga infinitud? Está muy bien lo que dijo el hermano, que no se puede medir. ¿Qué más? Ya, no tiene límites. ¿Algún otro comentario más? Ya, bien. Que la infinitud de Dios se manifiesta a través o por todos los otros atributos. Por eso Él es todopoderoso. Exactamente. El hecho de que Dios sea infinito lo hace todopoderoso. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios? Esto ya es más práctico, hermanos. Y nuestra relación con Él. Yo pensaba que mientras más temprano que tarde, entender que nuestra capacidad como ser humano no nos da para entender a Dios como nosotros quisiéramos como ser humano. No lo podemos humanizar, no nos da nuestro entendimiento. Y mientras más pronto nosotros logremos hacerlo real en nuestra vida, vamos a descansar. Es buscar algo que no vamos a encontrar. No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Y finalmente, ¿y para qué lo queremos entender? Si lo que entendemos ya es más de lo que nosotros pudiéramos haber recibido de un ser
Señor nos lo ha dado la capacidad para que lo entendamos, porque estamos viendo que Él sabe, entre otras cosas. ¿Para qué vamos a buscar lo que Él no nos ha querido dar porque no es necesario para nuestras vidas? Así, y alguien va a decir muy simple, no, yo creo que es para vivir tranquilo. Lo que el Señor nos da, o sea, las capacidades que el Señor nos da, es porque son las que nosotros necesitamos para manejarnos los días que estemos en esta tierra. Y las que no nos da, porque no son necesarias y no nos competen. Y lo que tenemos, agradecerlo y ponerlo al servicio de Él. Bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? Sobre... Sí. Me acordaba un poco, retroceder a lo que tú mencionabas anteriormente, de que yo creo que al conocer este atributo del Señor y al ir conociendo todos los atributos que Él tiene, nos da a entender quién es el Dios de la Biblia realmente. O sea, al conocer este atributo, nos damos cuenta, como lo que decía la hermana, lo pequeños que somos. Y también que muchas veces nosotros achicamos a Dios, lo colocamos más pequeño. Incluso hasta lo humanizamos, incluso a veces de repente, bueno, sobre el carácter de nuestra relación con Él. Creo que hasta cuando dicen, hasta minimizan a Dios cuando dicen, Jesús es tu amigo. Claro. O el de arriba. O el de arriba, es mi amigo, pero cuando digo Jesús es mi amigo, ven, Jesús es tu amigo, yo minimizo al Señor. Claro, Dios es mi amigo, pero Dios no queda siendo mi amigo solamente, Él es Dios. Es el creador, el Señor de todo. Yo veía la imagen del sistema solar y decía que yo creo que el Señor muestra su creación para, o sea, Dios, la palabra de Dios dice que su creación nos habla de Él y el ver el universo, parte del universo cuando lo muestra, nos da a entender lo grande que es Él. Y como decía la hermana, al saber que Él es un Dios infinito, poderoso, nos da tranquilidad, nos da esa, y también a la vez, como decía mi otra hermana, hizo decir, ¿de qué forma yo voy a ir a Él? ¿Cómo voy a ir a Él si Él es un Dios infinito? O sea, y muchas veces vamos, Señor, te adoramos, Señor, y le hablamos como si estuviéramos hablando a un amigo, y Dios es más que eso. O sea, que tendríamos que ir de rodillas prácticamente, o sea, entrar, no sé cómo, cuando estemos delante de Él, ¿cómo vamos a reaccionar, Señor? A veces lo imagino y digo, ¿cómo? No lo entiendo, pero porque nuestra mente es finita, nuestra mente nunca va a lograr entenderlo a Él. Pero el conocer un poco de esta infinidad de Dios nos ayuda a darnos cuenta que el Dios en el que hemos creído no es el Dios que muchas veces hablan en la iglesia, sino que es ese Dios que me muestra la palabra, que es un Dios que va más allá de lo que mi mente puede imaginar, que es un Dios que va más allá de lo que mis planes yo puedo tener. Y es algo que, como dice la hermana, al final nos hace vivir confiados, nos hace vivir tranquilos de que es un Dios que tiene bajo control todas las cosas, pero yo me cuestiono, yo como cristiana, si realmente yo soy tan, ¿cómo se dice cuando uno... ¿consciente? Uno del Señor, ¿Consciente si voy o...? con esa reverencia que realmente Él se merece. Porque a veces uno dice, tendré esa reverencia porque cuando estemos delante de Él yo creo que no voy a estar sentado así con las piernas cruzadas, o no voy a estar mirando el teléfono, no voy a estar pensando en lo que tengo que hacer de comer mañana. Es una cosa que es demasiado extraordinaria. Entonces como que uno dice, oye Señor, ¿cómo expresarte lo grande que es Él? Entonces cuando uno lo va aprendiendo en la palabra se va dando cuenta, y cuando uno lee esto, en los versículos que hablan del atributo de Él y cuántos otros atributos más tiene, uno dice, Él es un Dios que yo no conocía antes, es un Dios que yo antes conocía, un Dios que era de acuerdo a mi mente, el que yo había creado en mi mente de acuerdo a lo que me decía. Pero cuando uno escucha estas enseñanzas, cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta que es un Dios que no sé cómo me eligió ni por qué me eligió. Claro. Como uno se hace esa pregunta. Sí, su soberanía. ¿No, Igor? Como cuando era joven,
Ah. Pablo en su viaje misionero encontró una escritura que dice que adoraban al Dios no conocido. Claro. Pablo dijo, En Atenas. yo les voy a enseñar al Dios que yo conozco. Y de hecho cuando citamos Hebreos capítulo 1, ¿cómo se manifestó Dios y mostró sus atributos? Por medio de su Hijo. Cuando anduvo aquí en la tierra se relacionó, lo que decía Jesús, se relacionó con su creación, se encarnó y vino a la tierra, se manifestó. Y cuando leemos las escrituras, por eso Pablo va a decir que todo el conocimiento está en Cristo. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Porque Él es el mediador, Claro. y lo dice, es el único mediador entre Dios y los hombres. No pone a María, no pone a un santo, no pone a nadie, sino que el único mediador es su Hijo. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de su Hijo. Y Jesús cuando ora le dice, los que tú me enviaste. Por eso es importante la Escritura y la sana doctrina que hoy día no hay en las iglesias. Hoy día hay novelería y cuentos de vieja, como decía el apóstol Pablo en las traducciones de la NBI. Y por eso le dice a Tito y a Timoteo, no te embarques en discusiones absurdas. Tú predica a Cristo y a este crucificado. Porque eso se me olvidó. Ahora, ¿qué predica? Prosperidad, diezmar. Dios está conmigo porque tengo buen auto. No. Dios no se manifiesta en las cosas materiales. Y la gente se le ha enseñado una religión. La palabra religión significa religar, volver a atar. Las religiones de los hombres atan y entorpecen la vida y niegan a Cristo. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia apóstata que sucede. Si el cristianismo no es lo que uno cree, el cristianismo es de pocos, como dice la Biblia. Pocos lo hallan, porque el Señor no es de multitud. Por eso cuando uno va a un lugar, y a mí me ha pasado, yo cuando entro a un lugar y veo 1000 personas, ¿cuántas de estas personas son hijos cristianos verdaderos? Yo creo que el 20%, los demás son religiosos. Porque para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, ¿usted quería...? Sí, yo en relación al comentario de la hermana, uno, o sea, respecto a toda la razón, uno se siente tan, cuando logra tomar conciencia de tan poca cosa, agradeciendo todo lo que hizo Cristo por nosotros, que nos da un lugar especial porque nos permite la comunicación directa con Dios. Yo quería hacer una referencia del Antiguo Testamento. Hay que recordar lo que pasaba cuando querían entrar al tabernáculo, cuando simplemente pasaban y tocaban un inciensario que no correspondía porque estaba la presencia de Dios. O sea, a nosotros se nos olvidó eso porque tenemos la gracia de llegar a un Padre, lo siento, aquí y allá, pero antes realmente era un proceso de humildad, porque hay que llegar con humildad y limpieza. O sea, uno no podía llegar con que chuta mentir y ya, pues, pero te quiero pedir esto, Señor. Pero antiguamente no, pues uno estaba con un pecado, ¿qué pasaba? Moría. Así. La presencia de Dios nos mataba. Entonces, yo creo que, como bien se comenta, se nos ha olvidado Dios de la Biblia. Por la gracia que hemos recibido, por la gran posibilidad que tenemos de comunicación con Dios, se nos ha olvidado eso. De que nosotros no somos nada, entre comillas, al lado de Él tan grande, que solo su presencia a nosotros nos concedía la muerte, pero Él es tan bueno, tan perfecto, lo que tiene, tan grande, maravilloso, que nos permite comunicarnos a diario si queremos, porque más aún nos da la libertad de que nosotros queramos o no queramos. O sea, la verdad que me cuesta. Sí, hermano Simón quería decir. Más cortito ahora, hermano, porque estamos ya terminando. Un poquitito cerrando Sí. lo que estaba diciendo, me hace mucho eco la oración de Salomón cuando inaugura, digamos, y dedica el templo. Dice, pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Entonces, Salomón está reconociendo la inmensidad de Dios, que no puede ser manipulado ni
ni llevado al terreno humano. Claro. O sea, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa? Exactamente. Esa es una respuesta clara Sí. de lo grande que es Dios. Y lo que decía nuestra hermana, que eso tiene que llevarnos a vivir en el temor del Señor, a un temor reverencial. Porque claro, a veces entendemos esto del Señor es mi amigo, mi Padre, pero como que no nos estamos relacionando correctamente con el Dios creador, con ese Dios que trasciende todas las cosas. Entonces eso también nos lleva a vivir en el temor. Hermano Ramiro. Sí, agregar también que la palabra del Señor se comunica con el lenguaje humano para que nosotros lo podamos entender, pero su lenguaje va más allá del lenguaje humano. Y me trae recuerdo cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, cuando le explica cosas terrenales y él lo entiende y le dice, ¿qué más si te hablas del lenguaje celestial? Entonces también ahí nosotros estamos limitados a que Él quiere que conozcamos lo que Él quiere. Exactamente. Lo que deja en la Escritura y es un lenguaje terrenal, humano, no es celestial. Sí. Tercera pregunta, hermanos, y con esto vamos cerrando. Si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿usted cree en este atributo? ¿Sí? ¿Cómo cambia esto mi manera de vivir? Saber que Dios es infinito, esta infinitud de Dios, ¿genera un cambio en nuestra forma de vivir, de relacionarnos con Él o con los demás? Debería. Tiene que generar. ¿Sí? Debe ser. Pablo. No, yo creo que mientras más uno conoce la infinitud de Dios, se produce un cambio en la forma de adorar a Dios, en la cual adoramos a Dios. Y al producirse ese cambio de la forma de adorar a Dios, se produce que yo, por decirlo así, más conozca a Dios. Si más le conozco, voy cambiando esta forma que a lo mejor, no sé si me explico, es como una escalera. Sí. Voy aprendiendo y cambiando a su vez la forma, es como la luz de la aurora, como dice la palabra, de brillo en brillo, hasta que el día perfecto, es como se va aumentando y a la vez va cambiando mi forma de adorar a Dios. Muy bien, muy bien. La infinitud de Dios nos tiene que llevar a eso en la vida práctica, hermanos. Cuando usted esté lidiando con un problema, con la enfermedad, usted no dude que el Señor no tiene poder para terminar con eso. El Señor, si quisiera, lo puede hacer inmediatamente. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué a veces no lo hace? Y eso es como lo maravilloso y que a veces nos cuesta entender, que en su sabiduría, para Él es mucho mejor que nosotros pasemos por eso. Y eso a veces no lo entendemos. Eso a veces no lo enseñamos también. Cuando nos relacionamos con otro, a veces ofrecemos el Evangelio como una solución a los problemas. Es como tal persona o tal amigo tiene problemas y uno le dice, no, pero anda a la iglesia y el Señor te va a solucionar todo y se te van a ir todos los problemas. El Señor no es así muchas veces. Pero en su infinitud, en su mente, en su forma de ser, Él está siendo soberano incluso en esos problemas. Y podría ser que una persona esté lidiando con la enfermedad, con problemas todos los días de su vida. Y aún así tener una comunión con Dios. Y Dios glorificándose en esa persona. Y eso es importante, hermanos. Tenemos que dejar de ver a Dios como un elemento de consumo, en donde yo me acerco a Él y tengo puras cosas de beneficio. Dios es más que eso, hermanos. Natalia, y después, y cerramos, ¿ya? Creo que, o sea, en respuesta a la pregunta que es muy profunda, ir conociendo día a día la infinitud de Dios y sus atributos como su soberanía, y los distintos atributos de Dios, pero este en particular que es como el lente para ver todos los demás, ha revolucionado mi vida. Lo comentaba con una amiga en esta semana, estamos leyendo libros y estábamos hablando de esto, de todo
todo lo que se ha visto acá, para casi frases textuales. Y qué hermoso es como el Señor transforma nuestra vida, la transforma y podemos, de repente hemos nacido en la iglesia, hemos nacido en un hogar cristiano y llega el momento en que el Señor se revela a nosotros, porque esto que está ahí como resonando en el ambiente, llega un momento en que el Espíritu Santo saca la venda de nuestros ojos y empieza a hacernos entender esa infinitud y nos pone en el lugar que nos corresponde. Y Él nos muestra cuál es el lugar de Él y cuál es el nuestro. Y eso trae un sobrecogimiento, trae un quebrantamiento, trae una transformación. Ahora le adoramos de una manera diferente, vivimos la vida de una manera diferente. Y lo más impresionante es que antes vivíamos buscando a un Dios, como decías tú recién, como consumirnos a Dios, como consumirlo, buscarlo desde una mirada humanista, egoísta, errada, y de pronto ahora todo se transforma y el Señor me hace ver cuál es mi lugar, cuál es el de Él. Eso lo transforma todo y ahora viene un gozo que sobrepasa todo entendimiento y que no está basado en las circunstancias. Entonces, es como lo que hablábamos el otro día. Ya mi gozo no está en si Dios me sana o me sana. Ya mi gozo no está en cuánta plata tengo en la cuenta. Ya mi gozo no está en si terminé la carrera, si saqué otro posgrado, o si mi hijo en qué colegio va, o todo eso terrenal ya no tiene ningún valor. Ahora mi valor es que soy amada por Dios, es que he sido escogida por Él, no teniendo ni un mérito, y que ahora vivo para su gloria, porque Él es digno de gloria, porque Él merece toda la gloria. Y cuando entendemos que hemos obtenido esto como un privilegio, vivimos para Él, y ya nada es pesado. Ya vivir la vida cristiana no es un peso, no es una carga, es una gloria, es un privilegio, y vivimos en un gozo rebosante. Y eso que alguna vez lo escuchamos en un himno, que a lo mejor lo escuchamos en un salmo, se viene a hacer ahora una realidad en nosotros. Y me levanto con gozo y me acuesto con gozo, aún en medio de las dificultades, y aún hasta las cosas dolorosas de la vida, traen gozo. Y eso, ¿cómo lo podemos entender? A lo mejor algunos que me están escuchando van a decir, ya, ahora vais con el tema del gozo. Pero es que es verdad, es que es una realidad. Pero llega un momento en que el Señor, con su poder, transforma nuestra mente. La transforma para que podamos entender estos atributos, no solo saberlos, sino que entenderlos y vivirlos. Y cuando eso llega, es maravilloso. Eso es lo que es para mí un despertar, de avivamiento. Así yo definiría lo que es un avivamiento, es vivir con gozo permanente a pesar de las tribulaciones. Y entender que esas tribulaciones están ahí con un propósito más grande y eso me trae más gozo. Exactamente. Es como... Sí. Hermano, cortito así, hermano, porque tenemos que ir cerrando. Sí, cortito. No, reflexionar sobre Sí. esto, que uno muchas veces no tiene paciencia. Ya. Cuando viene el problema, generalmente nosotros tendemos a tratar nosotros de solucionar el problema y no esperamos que el problema se desarrolle, se consuma para esperar en Dios. Y ese es un mal que tenemos nosotros. Muchas veces ese mal que tiene uno lo es criticado por otras personas que a lo mejor son cristianas también, dicen, oye, tú no haces nada. Pero yo espero en Dios. Yo espero en Dios. Entonces, a veces nos pasa eso, que queremos ayudar a Dios en las cosas que nos están pasando. Cuando el Señor, si es infinito, Él va a estar obrando en todas las cosas. Sí, sus obras son perfectas. Jonás, cortito. No, súper cortito. Voy a volver a la vida anterior que no se respondió la 3B. ¿Y cómo cambia mi relación con los demás? Yo creo, no sé si estaré en lo correcto, ustedes me pueden corregir. Yo creo que cambia mi relación con los demás porque yo quiero que otros también, a través de como yo vivo, conozcan a este Dios infinito. Quiero que los demás, gente que no conocen de Dios, también a través de mi relación que yo tengo con Dios, de la posición que ahora entiendo dónde estoy, también conozcan a este Dios infinito. Sí, de hecho, como iglesia tenemos ese desafío. Si estamos conociendo a Dios
tal cual como se está revelando, tenemos que enseñarlo. Y que todo aquel que llegue se encuentre con este Dios bíblico y no con ese Dios chico de consumo que venden afuera, que el mundo te está enseñando, sino que el Dios bíblico, ese Dios que lo llena todo, ese Dios que te muestra que todo lo que ocurre es por su voluntad. Así que tenemos también un gran desafío a medida que vamos conociendo más al Señor. Hermanos, vamos a orar para terminar, así que vamos a agradecer al Señor por eso. Señor, te damos gracias en este día, en este momento, por estar juntos, reunidos para estudiar y conocer más de tu palabra, Señor, más de tu carácter, más de cómo eres tú, Señor. Y en primer lugar reconocemos, Señor, que nuestra mente es limitada. Reconocemos, Señor, que nuestra capacidad es baja, Señor. Jamás podremos comprender cómo eres tú. Jamás podremos entender el por qué haces las cosas como las haces, Señor. Pero las aceptamos por fe. Y a través de tu palabra tú te revelas a nosotros. A través de tu palabra te podemos conocer. Podemos tener comunión contigo, Señor. Y ahora, Señor, que hemos reflexionado en torno a tu infinitud, Señor, de que tú no tienes límites, que nada te puede encasillar, ayúdanos a que como iglesia, como hijos tuyos, podamos vivir bajo esa idea, creyendo y sirviéndote como al Dios infinito, Señor. Si tenemos una idea de un Dios más pequeño en nuestro corazón, quítala, Señor. Porque tú nos llamas a adorarte en espíritu y en verdad, conociéndote, llamándote, Señor. Que esta iglesia, Señor, confíe y descanse y trabaje sabiendo de que el Dios infinito está guiándola, Señor. Porque así entenderemos que no son nuestras obras, así entenderemos que no es nuestro esfuerzo, así entenderemos que no es nuestro tiempo, Señor, sino que eres tú. Eres tú obrando, Señor. Y aún así, si pasamos por momentos complejos, tú estás siendo glorificado también, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos que sigas formando en nuestro corazón ese deseo de conocerte y adorarte y declarar, Señor, tus grandezas. Así como el salmista te alaba por quien tú eres, Señor. Que nuestro día a día, que nuestra adoración en el culto sea lo mismo, Señor. Que te adoremos y que declaremos cuán grande eres tú, Señor. Cuán poderoso eres tú. Y que tú lo llenas todo, Señor. Y que nada se compara a ti. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.